MCA Festival nos permitió crecer como personas, ser más plenos, más felices. Durante 3 días, vivimos y fuimos parte de un gran despertar planetario, guiados por las profundas reflexiones de nuestros charlistas. A ellos les decimos muchas gracias por darle vida y sentido a esta tremenda fiesta del desarrollo humano que integró a todos los ámbitos del crecimiento espiritual y personal, desde la salud, la ciencia y el medio ambiente, la espiritualidad, la calidad de vida y el cuidado del cuerpo, la mente y las emociones. A partir de este momento, MCA Radio presenta la conferencia de Rodrigo Romo, chileno radicado en Brasil, de profesión ingeniero químico, quien cambió su camino por el de la terapia vibracional. Esta es su conferencia, Sanación Energética y cómo desarrollar un cuerpo más saludable. Orisha significa en Yoruba, en africano, seres de luz o entidades de luz. San Germán es un orisha, Hilarión es un orisha, Jesús es un orisha en la interpretación africana, que viene del banto, un idioma que viene de los acadianos de la época de los sumerianos a más de 8.000 años atrás. Entonces, la gente tiene informaciones equivocadas. ¿Qué sucede? En Brasil se habla mucho, como en toda América del Sur, de la magia por culpa de la santería, la umbanda, el candomblé, lo que sea. Entonces tenemos en verdad las enfermedades de orden espiritual, que son provocadas por magia, como se dice vulgarmente. Pero lo que es la magia es una energía interfiriendo tu campo electromagnético, la famosa aura del cuerpo humano. Esa aura es interpenetrada por una energía que puede ser un tipo muerto, que le llamamos un fantasma, en nuestro idioma en Brasil, un egún o un quiumba, que son seres que han muerto y no han ido a la luz, y que se alimentan de nuestra energía del perispíritu. Ellos se alimentan de nuestro campo electromagnético, provocando la quiebra del sistema electromagnético de tus meridianos de acupuntura y consecuentemente de los chakras. Todos los chakras están conectados a la parte endocrina del cuerpo humano. Entonces, cuando tu sistema endocrino empieza a tener un proceso de hiper o hipo, físicamente hablando, estás enfermo. Entonces entramos con la medicina alopática o hasta con la propia acupuntura. Pero si yo no remuevo primero la entidad, el ser que ha generado ese problema, no hay cómo curar a la persona. Ahí el tipo está años tomando medicación y no funciona, porque hay un agente externo provocando el problema, que en cuanto no se retire, eso no se sana. En el catolicismo, lo que yo hago se llama exorcismo, que es la misma huevada. Yo hablo bastante garabato, así que eso es normal, ¿ya? Como buen chileno, las puteadas, las chuchadas siempre se hacen y en portugués también. Entonces, ¿qué sucede, gente? Lo que yo he desarrollado fue la unificación entre el conocimiento de los altos magos brasileños, del candomblé, en la cual yo soy sacerdote, de la umbanda, del espiritismo, y todo lo que yo conozco de los extraterrestres. Yo unifiqué todo. Y eso lo llamo de cura cuántica estelar. Y de eso surgieron hoy, son como 9 módulos distintos de cursos, porque es tanta información que yo tengo que no la puedo pasar en 2 días. No se olviden que yo he escrito más de 53 libros ya. Yo he escrito casi 28.000 páginas de material, más de 165 videos en portugués, castellano y ahora lo estoy haciendo en inglés. Entonces, mucha cosa para pasárselo en un sábado o un domingo a ustedes. Entonces, por eso tuve que ir creando los módulos, pero de modo general, como no tenemos mucho tiempo, todas las terapias funcionan. No existen terapias mejores que las de los otros. Lo que existe es la persona que la aplica, que la desarrolla, cuando lo hace con amor, cuando lo hace con ganas, tiene más energía, tiene más fuerza que una persona que lo hace por hacerlo. Y la misma cosa, la persona que recibe la terapia, cuando la recibe con fe, con determinación, que quiere esa energía para sanarse, hace su cambio. Ahora, hay gente que va a las terapias para intentarlo, pero no tiene la energía, no tiene la fe, no tiene la gana, la voluntad. ¿Por qué? Porque en el fondo está cansada de la vida. Quiere morirse, pero no lo sabe que quiere morirse. O sea, no tiene coraje de decir quiero morirme. Entonces, él, a nivel de subconsciente, se está matando. Lentamente. Entonces, las terapias no funcionan. Lo que yo he conocido de clientes míos, que le pregunto, ¿pero tú quieres vivir o quieres morir? ¿Qué quieres?
puta, Rodrigo, en el fondo yo estoy cansado de la vida. Puta, si tú estás cansado de la vida, tú quieres morir, pero no tienes coraje de admitirlo. Entonces, por eso que hay una diferencia muy grande en las terapias con las diferentes personas que uno atiende. Porque el primer aspecto es colocar el cliente tuyo de frente a su propia verdad, a su propio espejo, lo que el tipo quiere. Entonces, cuando hablamos de salud, yo cambio la alimentación. La primera cosa que les corto es todo lo que es industrial, gluten, galletas, pan blanco, arroz blanco, eso es la primera cosa, la leche que se corta en aquel minuto conmigo. Para empezar una alimentación libre de tóxicos, ¿ya? Para hacer el cambio bioquímicamente hablando. Yo actúo directamente en la parte química del cuerpo humano, cuando es para hacer un trabajo real. Y ahí viene el problema. ¿Cómo hago una persona que comió en la vida entera pan, ayuya, y dije, a partir de mañana usted no puede más comer pan? Se me muere de rabia o me da con el palo en la cabeza. Porque estamos hablando de síntomas, de hábitos de la vida entera. Yo también corté el pan, lo corté el año retrasado. Perdí 5 kilos sin hacer régimen, solamente porque paré de comer pan. Y me costó, porque el pan es rico. Cuando tú estás ansioso, no tienes mierda ninguna que hacer, vas allá, asaltas el armario, comes el pan, comes la galleta, le metes una buena crema, alguna cosa. Ansiedad. Nosotros comemos por ansiedad. ¿Entiendes? Entonces, yo ahora no hago el régimen, pero mi pareja lo hace. ¿Cuánto comemos al día? Como máximo 400 gramos de alimento. ¿Entiendes? Yo no soy fanático, pero ella lo hace. Y es impresionante el cambio de salud que tenemos. Entonces, hablar de salud, también entramos automáticamente en el nivel de la química. Ya por culpa de la nanotecnología que tenemos en los alimentos industriales, con marcadores químicos. Nanotecnología significan implantes, chip, elementos en tamaño de 10 a menos 7. Esa tecnología la IBM la desarrolló científicamente y ya se ganó 2 premios Nobel en las décadas del 90, el 94 y el 2004. Es la área química que yo actué durante muchos años. Entonces, hoy el alimento, mundialmente hablando, es programado por cada continente con nanomarcadores para determinar el nivel de comportamiento del pueblo. Cuando tú empiezas a comer alimentos orgánicos, a buscar una alimentación alternativa, donde tú te cortas la mayor parte de las porquerías industriales, ya es la mitad del camino para ser una persona sana. Porque tú vas a disminuir la concentración de radicales libres en el cuerpo y, consecuentemente, la disminución de la oxidación y de la glicación. Cuando tú disminuyes la glicación, eso es básicamente lo más fundamental para disminuir la posibilidad de cáncer. El cáncer es, desde el punto de vista clínico de un químico, para quien estudia la química, la bioquímica, es un crecimiento desorganizado de células, más nada. Es un hinchazo, un tumor. El tumor es maligno cuando se remueve y las células continúan reproduciéndose de forma anormal. Ahí es considerado un tumor maligno o un cáncer. Entonces, ¿qué se ha descubierto científicamente? Si tú tienes una alimentación libre de excesos de azúcares industrializados, libraste la mitad del problema. Les explico de forma mejor, gente. Como soy químico, yo aprendí a fabricar azúcar. Aprendí a fabricar todas las huevas que matan, en verdad es esa. ¿Ya? ¿Saben cómo es hecha el azúcar blanca que consumimos nosotros? Igual que la cocaína, que el crack. Tú coges el azúcar de caña de azúcar, la rapadura, la metes a un tanque, un reactor, con ácido sulfúrico a 400 grados durante no sé cuántos días, 3 o 4 días, no me recuerdo. Después lo pasas a un otro tanque con ácido cloruro, igual al de nosotros, ácido sulfúrico y ácido nítrico, que le llamamos esas 3, Victoria Regia, más par de horas. Y después, cuando lo sacas de ahí, lo metes al 100% de hidróxido de sodio, que es la soda cáustica. De ahí sale el azúcar blanquita. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es glicosis, gente. Eso no es azúcar, eso es un veneno que genera dependencia química neurológica. Por eso que la humanidad entera es viciada en azúcar. Hasta yo. No me encanta el chocolate. Si mi mayor problema es no poder más comer chocolate, no sé, los amargo. Entonces los miro así, chueco así. Y me recuerdo cuando yo libremente me comía 50, 60 barras al día, si fuera posible.
pero me estaba enfermando. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo humano no reconoce el azúcar industrializado porque no es frutose ni glucose. Es cualquier mierda eso. La diferencia con la preparación del crack y de la cocaína es que no tiene aldehídos, la hueá para sacar las uñas, esa cuestión, acetona y más otra porquería y benzina. Pues en la cocaína se usa benzina de automóvil para hacer la preparación de la pasta. Entonces, ¿qué sucede? Es la única diferencia con el azúcar. Entonces, todo el alimento industrializado, todo el gluten, todas las porquerías que uno come, las galletas, todo lo que es industrializado, tiene una concentración alta de azúcar. Eso genera la glicación. Y la glicación va a generar consecuentemente el cáncer y un montón de enfermedades. Curiosamente, por ejemplo, el aspecto químico, ¿ya? Si tú comes una fruta, la frutose, el cuerpo la usa como energía, pero el azúcar blanca no. El problema mayor que genera dependencia química neurológica. Por ejemplo, las latas de bebidas, esas de refrigerante, no sé cómo llaman en castellano, las que uno toma, esas gasosas, una lata con 350 ml de gasosa tiene 14 cucharas de sopa de azúcar, la más famosa principalmente. Lo que sucede que el hombre, el cuerpo humano, necesita apenas de 6 gramos de glucosa por semana. Y tú en una lata te estás metiendo por lo menos casi 150, entre 80 y 125 gramos de azúcar en una lata. La gente se toma 3 o 4 latas por día. La enfermedad con el mayor riesgo mundial es la diabetes. Es algo asustador. Entonces ahí viene el problema. Cuando hablamos de terapias, me llega un tipo con diabetes o con tensión alta. ¿Cómo lo voy a ayudar? Tengo que quitarle las porquerías que come. Entonces, por más que yo haga una cirugía espiritual, le cambie el hígado, le cambie lo que sea, él continúa envenenándose. Entonces, no hay salida. Entonces, el problema de la sanación espiritual es primero llevar a la persona una concientización de lo que es saludable y de lo que no es saludable. Ahora, eso no lo estoy diciendo yo. Si ustedes cogen toda la medicina ayurvédica, la medicina china, lo está más de 7.000 años escrito y determinado lo que es bueno y lo que es malo para la salud. Entonces, pueden buscar los estudios científicos más modernos. Cojan Deepak Chopra, por ejemplo. Te da una cantidad de información de lo que tú puedes y no puedes comer, y él es médico. Tiene el aporte de ser médico, mundialmente conocido, y tiene la línea indiana. Entonces, estamos con mala cueva, por lo visto aquí, ¿no? Entonces, la sanación, gente, es un factor muy importante. El contacto aquí. Bueno, dicen que la culpa es mía. Entonces, ¿qué sucede? Hablar de sanación, ¿ya? Es muy complicado, porque cuando cojo un cliente, la primera cosa es, ¿qué come usted? Lo que es habitual comer. Ya te van a mentir. Lo que tengo de amigos médicos que dicen, la primera cosa que mis pacientes hacen es mentir. Yo le pregunto si come tal, no, yo no como nunca. ¿Cuántas copas de whisky? No, un whisky a la semana, cuando todos los días se acaba una botella. Entonces, uno tiene que empezar a ser honesto con nosotros mismos. Tener un cuerpo saludable significa cambiar los hábitos. Entonces, empezar a cortar la comida de chicharro y comer cosas buenas. Pero comer cosas buenas significa poner la mano al bolsillo, porque es caro. Entonces, tienen que tomar la conciencia de escoger. Bueno, voy a dejar de comer porquería y voy a comer cosas buenas. Me va a salir más caro. Entonces, ¿qué puedo abrir mano en mi vida para tener dinero para gastar con comida decente? Y eso cabe a ustedes. Eso no es culpa del médico ni del terapeuta que les resuelva eso. Entonces, la sanación espiritual, gente, depende de ustedes, depende de la gente que viene atrás de nosotros. Entonces, yo no tengo cómo, por más que quiera hacer una cirugía espiritual, resolver un problema si la persona no cambia ella la parte que le corresponde, que es la alimentación. La parte de magia, eso no es problema, eso lo resuelvo relativamente fácil si me es permitido, que depende del sí. Si hay permisión, sí. Porque muchas veces el tipo me viene a pedir ayuda de magia, pero él hizo la magia, la decisión y le volvió. Ahí cagó. Eso, hay una cosa importante que se llama la ley de retorno.
Cuando tú haces una brujería o pagas a alguien, que aquí los más famosos en Chile son los mapuches, que tienen un conocimiento de magia cabalística brutal, igual que los cajunas de Hawái, que son de las magias más poderosas del mundo, más poderosas incluso que Brasil. Son muy pocos los sacerdotes brasileños que tienen el conocimiento para deshacer las magias mapuches acá. Tenemos muchos chilenos en Brasil cagados completamente con las magias hechas acá. Y allá no las deshacen, que no las entienden. ¿Y cuál es la diferencia? Existe la magia devocional y la magia cabalística. La magia cabalística entra con simbología de cabala, dibujos, forma de pensamiento, velas y elementos mágicos. A diferencia que la magia devocional, tú vas a un cementerio, entregas una comida, una ofrenda, contratas a un gilipollas al otro lado para que haga una cagada en alguien. Ese tipo lo metes preso y lo despachas. Pero a una magia devocional no. Hay que hacer un punto de fuerza con jerarquías especiales para poder deshacer eso. Y esa es la gran dificultad. Y lo que se hace en Chile es justamente magia cabalística. Los mapuches no le que andan pidiendo favores a los muertos. Ellos hacen magia muy pesada. Por eso que es muy complicado. Las leyendas que hay en el sur de Chile, ¿se acuerdan de las leyendas de los hombres pájaros? Toda esa historia no son leyendas. En MCA Radio es la conferencia de Rodrigo Romo. Son gente con capacidades realmente igual que los cajunas de Hawái, ¿ya? Entonces, la sanación es un tema muy interesante y al mismo tiempo muy, muy complejo, porque cada persona que tiene su línea, sea reikano, de reikiano, lo que sea, no importa, él conoce apenas aquello, no conoce el resto. Entonces no consigue solucionar un problema porque él solo entiende de este tema. Los otros temas, como no tiene acceso, no lo entiende o no lo acepta. Mi postura es justamente la contraria. Es unificar el conocimiento para darte a ustedes opciones de trabajo. ¿Ya? Por eso he estudiado no tanto, las cosas me llegan en el fondo. Pero he desarrollado este trabajo, que es justamente unificar las informaciones. Por ejemplo, la famosa técnica del EMF, campo electromagnético, es muy buena, funcional. Si tú la mezclas con la energía Reiki, tienes resultados brutales, es fantástico, que lo hemos probado en España, en Bilbao principalmente. Y son maravillosos, pero quien crió la técnica no lo acepta. ¿Por qué? Porque está cambiando lo que ella determinó. No, eso es otro problema, es funcional. Si tú usas, por ejemplo, la medicina china, la acupuntura, ¿ya? Con el conocimiento nutricional y con el conocimiento espiritual, tú resuelves casos terminales de cáncer en 6 meses. Pero son muy pocas las personas que lo van a aceptar. Porque ¿cómo vas a estar mezclando aguja china con fisioterapia y otra cosa que sea? Porque la gente es muy cuadrada, gente. Ella se queda en ese límite y no quiere adelantar. Porque hay que estudiar. Hay que desarrollar lo que vamos a hablar mañana de conciencia cuántica. Cuando tú estás con la conciencia abierta, la información te llega, la solución de los problemas te llegan. Pero tú tienes que estar con la conciencia abierta para eso, tienes que estar abierto a ese desarrollo conciencial. Entonces, el tema que me dieron, que mañana la conciencia cuántica, está directamente relacionado a lo que vamos a hablar hoy. Ser una persona sana exige entender de tu nutrición y de tu condición psíquica espiritual. Ejemplo, lo que enferma a una persona de una forma drástica: la contaminación electromagnética de la televisión. Si tú estás el día entero viendo televisión y escuchando puras tristezas, porquería y cosas negativas, tu padrón molecular del cuerpo se contamina. Veamos, el cuerpo humano tiene prácticamente 68 a casi 70% de agua en masa corporal. ¿Se acuerdan del material del doctor Emoto, los cristales de agua? Muy bien. Si tú estás el día entero viendo televisión y escuchando yuyay, porquería y cosas negativas, por lo menos el 60% de tus moléculas, cristales de agua del cuerpo están con esa información, generando la depresión. La depresión psíquica y mental es consecuencia del ambiente donde estás involucrado. Y entonces la mayor culpable, el mayor elemento de contaminación mundial es la televisión con sus programas negativos, la red de Wi-Fi y todos los satélites mandando pulsos electromagnéticos asomada a los elementos que los aviones botan por las turbinas, ¿ya?
Todo eso es nanotecnología activada por radiofrecuencia. Entonces eso hace con que la conciencia humana caiga en varios niveles de energía y consecuentemente quede accesible a la enfermedad. Ya se sabe científicamente, cuando tú tienes una persona sometida a una energía negativa, que su sistema inmunológico cae hasta el 65% de eficacia. Eso lo hablamos en la cura cuántica. Se lo demuestro con gráficos en los cursos. Entonces, ¿qué sucede? La mayor parte de la población del mundo está enferma porque eso genera dinero a las grandes industrias farmacéuticas del mundo entero. Gente, cuando yo estaba en la formación de química, me quedé una semana y media en la universidad, específicamente de farmacología, porque yo daba clases en los grupos de farmacia, de química, cuántica, analítica y otra, y quali. Entonces, yo veía los medicamentos y dije, ¿estos medicamentos para qué son? Ah, son los futuros medicamentos que vamos a lanzar. ¿Y por qué no los lanzan ahora? No, que tenemos que esperar que el primero deje de hacer efecto para lanzar este otro. ¿Cómo así? No, que es todo dinero, Rodrigo. Este remedio le costó a tal laboratorio 100 millones de dólares para desarrollarlo en casi 8 años de estudio. Tiene que vender por lo menos 1.000 millones de dólares en 15 años. Entonces, por eso es que los remedios, gente, tienen cuando máximo del 20 al 25% del principio químico activo, funcional. El resto es harina. Entonces, si tú tomas un fitoterápico hecho, como tiene que ser hecho, él funciona mucho mejor y en menos tiempo, sin dependencia química. Es lo mismo que la homeopatía, es la misma cosa, es extremadamente funcional. Pero eso no genera dinero, no genera lucro. Entonces, existe un movimiento oculto mundialmente en la cual la población tiene que estar enferma, porque eso genera dinero. Han inventado un montón de medicaciones que no funcionan. Y las pocas personas que hacen el comentario que la medicación no funciona, aparece muerta después. Entonces, tener la conciencia cuántica o tener una alimentación saludable es cambiar los hábitos. Entonces, es qué ustedes pueden hacer en su propia vida para cambiar la alimentación, cambiar el acceso del modo operacional de la mente a ustedes. Entonces, escoger programas de televisión que les traiga algo positivo y no por tonterías. Entonces, ustedes tienen que tener en conciencia lo que desean. Estar involucrado en toda la energía negativa del planeta o buscar salir de esa energía. Entonces, es muy difícil hablar en terapias, en sanaciones, cuando la mayor parte de las personas está cansada de vivir. Y no se han dado cuenta, la gente está cansada, en el fondo la gente dice, quiero dormir y no despertar nunca más. Eso es querer morir. Entonces, ¿qué sucede? La mayor parte de las personas que yo he atendido, son casi 28.000 personas en estos últimos 25 años, de atendimiento individual, personal, quieren morirse. No lo saben. Están con depresión, están cansadas, están con N factores clínicos, médicos. Entonces, cambiar ese modelo es muy difícil. No es con 1, con 2, ni con 4 terapias que tú lo vas a cambiar. Porque tengo que primero hacer con que la persona entienda y acepte que ella está cansada de su vida, de su forma de vivir y de lo que la vida le proporciona. Y eso es muy duro enfrentarlo, gente. Es muy duro. Entonces, ¿cómo vamos a hablar en terapias miraculosas si no tratamos la parte humana primero? Por eso yo le insisto, cualquier técnica de terapia funciona, pero antes tenemos que ver la parte humana, y si no se ve la parte humana, no va a funcionar. Gente, las personas me buscan, Rodrigo, ¿tienes algún remedio para curarme? Porque yo no puedo pasar remedio, que no soy médico. Mi pareja está haciendo medicina, mi hija hace medicina también, tengo 2 en la casa que hacen medicina, entonces a ellos les pasa lo mismo. Para ser un buen médico tienes que recetar un buen remedio. Pero el remedio no te cura, no te sana, es una muleta. Entonces, de la misma forma que la religión es una muleta, la medicación también es. ¿Cómo trabajar la ansiedad? Meditación, tai chi, yoga, qigong, hay diversas técnicas. Yo, por ejemplo, andar en la montaña, en la selva, es mi forma de tratarme. Pero eso no lo tiene, esa respuesta no la tengo yo, no la tiene el terapeuta, no la tiene el médico, no la tiene ni el psicólogo. Ustedes tienen que buscarla, de acuerdo con vuestra propia realidad, sea socioeconómica, religiosa, familiar,
Ustedes tienen que buscar su respuesta. Y eso lo van a encontrar mirándose al espejo y hablando ustedes con ustedes. Entonces, esa es la parte dura de los terapeutas. ¿Cómo ayudar a una persona si en el fondo ella tampoco sabe lo que quiere? Entonces, las terapias, gente, son muy buenas, pero también son una ilusión, en la cual ustedes gastan dinero esperando que alguien les resuelva la vida, y eso no va a suceder. Entonces, lo que quieren, lo que desean, eso es lo fundamental para empezar a encontrar un camino y una solución con gente que realmente tenga buenos antecedentes para que los pueda ayudar. Cuando yo hablo en buenos antecedentes, personas que tengan ya un camino hecho, personas que ustedes sepan que tienen un buen repertorio profesional, para que les dé realmente una idea profesional de cómo desarrollar un trabajo muy bonito. Entonces, la sanación de las terapias son posibles desde que ustedes cambien su foco interno y no esperen milagros. Los milagros solo van a suceder si ustedes internamente están preparados para ellos. Y eso significa un cambio. Por ejemplo, problema de diabetes. Ok, no es difícil tratarlo, pero si la persona insiste en comer porquería, no hay tratamiento. El problema de la tensión alta, es fácil solucionarla, pero si la persona continúa comiendo cosas con una gran cantidad de sal, de cloruro de sodio, no hay cómo hacerlo. Entonces tenemos que ser realistas. Hay la parte química y la parte energética o espiritual, y están totalmente interligadas. Por ejemplo, a nivel, yo lo enseño en la cuántica, nivel clínico, gente. Cuando tú tienes un nivel alto de glicación y de oxidación, la primera cosa que se va al hoyo es el sistema endocrino. Y el sistema endocrino trabaja siempre trino. O sea, el hígado se carga la tiroide, o se carga el páncreas, se carga la pineal. El hígado se carga la próstata de los hombres. Y se carga el útero de la mujer, los ovarios. Entonces, descubrir cuál es la secuencia de cada persona es papel de los nutrólogos. Exámenes no solo de sangre de saliva, de pichí, un montón de exámenes que no son habituales, para saber cuál es la tríade endocrina que está disfuncional. A partir de ese proceso empezamos a otro problema. Si tú tienes un nivel energético, endocrino y de los chakras comprometido, automáticamente tu conexión espiritual se fue al hoyo. Mente sana, cuerpo sano. A las personas que están enfermas, clínicamente pierden la conexión mediúnica espiritual. Eso ya se sabe. Quien tiene Alzheimer pierde la conexión espiritual, porque se enferma a nivel físico y enferma el cuerpo astral. La degeneración es en el cuerpo astral también. Pierde la conciencia y cagó. No hay lo que hacer. Ustedes siempre han separado el nivel físico y el nivel espiritual, están completamente equivocados. Cuando hay una enfermedad degenerativa a nivel físico, ella va a atacar el nivel astral porque están interligados por el perispíritu. Si ustedes tienen una información de cáncer en el nivel físico, la información química va para el perispíritu, del perispíritu llega al cuerpo astral. ¿Por qué nunca se preguntaron por qué hay tantos hospitales en el nivel astral? ¿Se acuerdan de la película Nuestro Hogar, de Chico Xavier? Que hay hospitales para tratar a la gente que ya ha muerto. ¿Por qué? Porque los cuerpos astrales están contaminados proporcionalmente al nivel físico. Entonces, el enfermo de acá está enfermo allá. Y la enfermedad más crítica que hemos tratado apométricamente, que es la técnica de proyectarse a distancia en el tiempo-espacio para atender a una persona, que se llama apometría, atender a distancia, es justamente el Alzheimer y la esclerosis múltiple. Y la bipolar no tanto, pero la esclerosis múltiple y la Alzheimer han sido las más complicadas enfermedades para restaurar el cuerpo astral. Y cuando el tipo se muere de eso, el cuerpo astral está bien condenado. Son años de recuperación cuando es posible. Físico a nivel astral, gente. Eso ningún terapeuta lo habla porque no lo sabe, porque no son proyectores extrafísicos. Son muy pocos los que saben eso. Ese es un asunto que yo conversaba justamente a un mes atrás con la Karina Greco, exactamente sobre esa situación que tenemos en Brasil. Un cuadro gigantesco de gente con Alzheimer, Parkinson y esclerosis múltiple que no le encontramos nivel de conciencia en el cuerpo astral. Está tan contaminado y cagado cuanto el nivel físico.
Está lleno de hospitales espirituales en esa condición. En MCA Radio es la conferencia de Rodrigo Romo. Incluso yo he hecho un video que lo solté semana pasada en portugués sobre esto, del problema que eso significa. En las terapias es muy común encontrar a personas que no tienen alma. Es muy común. Y que la gente no lo comenta porque no sabe explicarlo. Y ahí, ¿cómo tratas a un tipo que no le encuentras el alma, no le encuentras la conciencia? Ahí hablamos de las abducciones, de la gente con chip. ¿Te acuerdas del video de David Parceriza con Dr. Malenga, del italiano? Que la gente no tiene alma. Que yo hice un video en castellano explicando muy bien eso, el problema de la conciencia. Cuando tú estás desconectado psíquicamente de tu yo interno, de tu yo superior, lo que sea, tú estás preso a la matriz de control humana, de la televisión, de las guerras, de la matanza, lo que sea, tú estás completamente desconectado de tu esencia primordial. Los extraterrestres consideran que esos humanos no tienen alma, no tienen conciencia, están como clones en la sociedad. Y eso representa entre el 75 al 80% de la población mundial. Y la mayor parte de la gente que es abducida, no se olviden que Chile está lleno de bases. Hay mucha información aquí que no las puedo pasar, pero ustedes no tienen idea de la cantidad de bases que tiene Chile desde la Atacama hasta la Antártida. Por eso que Chile son los regalones de los norteamericanos. Pinocho hizo un buen acuerdo para Chile con los norteamericanos en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? La cantidad de chilenos abducidos supera el 47% de los chilenos. Así como en México se llega al 70%, que están pegados a los norteamericanos, por los acuerdos que hay. Entonces, ¿qué sucede? La gente que yo he atendido que son abducidos son personas que tienen conexiones de otras vidas pasadas con estos seres. Pero ellos tienen una conciencia distinta, no están en la gran masa. Y son la gente que movimenta y manipula la opinión pública, mística, esotérica del mundo. La mayor parte ha sido abducida y no sabe. Yo en el caso, yo tengo conciencia de mis abducciones, que yo las autoricé. Pero las personas no las saben. Entonces, el tema de las terapias, de las abducciones, va lejos. Tenemos aquí gente para horas, pero infelizmente mi tiempo es muy corto acá, ¿ya? Entonces mañana, en la parte de la conciencia cuántica, le voy a explicar aspectos fisioquímicos de todo ese proceso para que entiendan el cambio de conciencia de nosotros, de la conciencia cuántica o de nuestros hábitos, es lo que va a definir si tú eres una persona con salud o no. Entonces no es solo la alimentación, es la televisión, son los libros, todo lo que uno tiene acceso, porque el cosmos se divide en información y energía. Información y energía. Todo lo que tú lees es una información que genera en ti una energía. Lo que tú ves de película, si es de amor o de violencia, no importa, es una información que genera una energía, un movimiento. Ese movimiento es energía, eso es física. Entonces, si tú lees un libro o ves una película amorosa, te va a llegar una información muy bonita, muy rica, que va a movimentar en ti una energía equivalente a eso. Si tú ves una película de guerra, lo que sea, de muerte, asesinato, de esas cosas más pesadas, eso va a mover en ti esa información, que ahí viene el problema. ¿Qué información va a mover? Memoria cuántica celular, la memoria de lo que tenemos de nuestra historia humana. Esto es un dato de un amigo mío historiador, que incluso era un capitán de la Marina de Guerra de Brasil, que ahora trabaja en las Fuerzas Especiales brasileñas. Él tiene un QI de 153 puntos, este loco, es un cráneo. Él hizo un estudio de doctorado. La Tierra en los últimos 12.000 años de historia registrada, desde el libro de los indianos, de Rig Veda o Mahabharata, no me acuerdo el nombre exacto, ha tenido cerca de 12.000 batallas, guerras y batallas históricamente registradas. Casi la población de India ha sido exterminada en estos últimos 12.000 años. Guerras, discusión, disputa de poder. Entonces, eso es una información genética, eso es memoria celular genética que tenemos nosotros, independiente de la raza, el sexo, el color, lo que sea. Entonces, cuando tú ves una película de violencia, tú activas esa memoria celular en tu organismo y movimentas esa información que va a actuar en el primer órgano de nosotros, el hígado. El primer órgano que se va a la mierda es el hígado, que tiene que ver con el odio, con la rabia.
Ahí, noten la línea de la enfermedad. La primera cosa que tenemos nosotros problema en todos los países son los gobernantes, los gobiernos. Siempre haciendo cagada y engordando su bolsillo y jodiendo al pueblo. Eso genera, ¿qué? Indignación y rabia. El hígado más una vez tú lo cargas y lo vas cargando. Como el hígado es un órgano que sufre en silencio, hasta su total falla ya se cargó el cuerpo entero, endocrinamente hablando. Entonces, de la parte de la clínica, de los médicos, están jodidos, porque ¿cómo vamos a resolver la forma psíquica de una persona después que el hígado se fue a aquel lugar? Entonces, el tema es muy delicado. Yo lo he hablado intensamente con médicos, yo tengo muchos amigos médicos de todas las áreas. Entonces, métele remedio aquí, métele remedio, ok, le meto silimarina al hígado, le meto alfa lipoico, remedios fantásticos, naturales. Pero si el tipo continúa trabajando su odio, su rabia, porque está con rabia el gobierno o vio películas o lo que sea, él continúa nutriendo esa energía. Entonces, consecuentemente, el nivel de contaminación está acá y acá. Y eso es memoria celular. No hay cómo revertirlo, no hay cómo cambiar eso en cuanto la persona no cambie sus actitudes. Esa es la parte más difícil que tengo para explicar a las personas en los cursos. Es difícil. Hacer que una persona entienda que el cuerpo físico de nosotros tiene una memoria cuántica de, por lo menos desde el diluvio para acá, prácticamente 12.000 años de disputas de poder, de rabias, de guerra, de problemas. Entonces, esa información es diariamente reactivada por los programas de televisión, por los periódicos. Lo que antiguamente no sucedía. Como antiguamente no había internet, no había globalización, cada país tenía su problema por separado y la otra gente no se enteraba. Entonces, la gente era más feliz. Ahora no, tú por móvil recibes todo en WhatsApp y mandan cada porquería. Yo no me podía imaginar. La última vez unos amigos míos que tengo que andan de moto, de carrera, que yo corría de moto una época, la cantidad de videos que hacen de gente accidentada, cosas horrorosas, yo nunca me imaginé como los humanos son sádicos. Sacando videos de gente muriéndose, despedazada y mandándose a la gente por WhatsApp. Yo nunca me imaginé que eso existiera. Entonces, esa información que hoy está en la internet, libre para el mundo, está básicamente contaminando nuestra esencia, activando en nosotros memorias celulares negativas y haciendo por la ley de la atracción con que esa información llegue hasta ti, o sea, que tú estés vivenciando situaciones parecidas con esas. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo vamos a hablar de terapias? ¿Cuál es la mejor terapia del mundo? Si nosotros no entendemos que el problema es humano. Antes de hablar en terapia tengo que hablar cuál es el padrón de onda cerebral o consciencial de la persona que voy a atender. Entonces, ahí cambia todo. Aquí entra técnicamente la psicología. Hay que ser psicólogo para encajar a esa persona en un cuadro y a partir de ahí tratarla. Por eso que las terapias son complejas. O sea, todas las técnicas son funcionales, para mí todas, pero independiente de las técnicas yo tengo que primero ver cuál es el cuadro psicológico y energético de una persona, para de ahí descubrir cuál es el mejor camino para cada paciente. Por eso cuando yo enseño la cura cuántica yo no tengo recetas listas para cada enfermedad, porque depende de cada persona. Si yo voy a usar, por ejemplo, la medicina china usando la estrella de 5 puntas, tengo todo el concepto de dominancia contra dominancia energética. Si yo cojo una persona que es de madera y una persona que es de metal, con la misma enfermedad la forma de tratarla es distinta, porque la sinergia es otra. Y si yo no llevo la sinergia en consideración, nunca voy a ser un buen acupunturista, jamás. Tengo que respetar la energía de cada persona. Y eso es lo que sucede con los terapeutas que no respetan lo que los otros han dicho. Porque hay un grave problema en el mundo místico, gente, que es la vanidad. Cada uno quiere ser mejor que el otro, cada uno cree que su evidencia es mejor que la del vecino. Entonces, en vez de haber una unificación de los terapeutas y de todas las personas en el mundo holístico, disputan el poder de quién es más poderoso, de quién tiene más conocimiento. Entonces, en vez de ayudar a las personas, las separan. El país que he tenido experiencias muy interesantes en eso es Portugal, que es un país pequeñito. Entonces, el cliente va a un terapeuta, le dice una cosa, después va al otro, entonces empieza a imponer en contra los terapeutas. Porque uno le dijo, no le dejó de decir lo que fue, y queda la cagada. Entonces,
Es muy complejo, gente, hablar en terapias si primero no se habla del problema humano. Estamos todos nosotros cansados de la vida, cansados de la situación socioeconómica mundial, no solo de Chile. Todos los países que yo conozco y yo ando están todos cagados, mismo en Europa. La situación está muy difícil. Para que tengan una noción, para quien no va a Europa, la inflación en Europa ha subido astronómicamente, han subido por lo menos 25% desde los últimos 15 años que yo trabajo en Europa, y los sueldos no han subido. El IVA, por ejemplo, que era 16% en España, ya está en 21%, y los sueldos continúan iguales. En Portugal el IVA 16 ya está en 23%, y los sueldos los cortaron en 5% en el país entero. Eso que no es de allá no lo sabe. Entonces todos los países, mismos los europeos, están cansados. Entonces eso se refleja en las personas, están todas agotadas psíquicamente, espiritualmente, y obviamente el cuadro obsesor, que son las energías negativas atravesando tu campo electromagnético. Entonces, lo que es un obsesor, el obsesor puede ser envidia, puede ser odio, rabia, direccionado hacia ti. Llega un momento que eso rompe tu campo energético, y al romper tu campo energético, automáticamente llega a tu cuerpo. Los lugares más afectados, las espaldas, esta región que llamamos humeral. ¿Por qué? Porque es el centro energético que llega al cardíaco, al corazón, a la llama trina. Es el principal punto del blanco de tiro de las fuerzas negativas, de la envidia, la rabia, el odio, de la brujería. ¿Ya? Entonces, las personas están con su campo perforado, rompido, como lleno de agujeros. Pero eso es a nivel mundial, porque en todos los países que yo he ido, gente, son muchos países, estamos todos iguales, cansados de la política gubernamental, cansados de la falta de dinero, cansados de la falta de empleo y de la falta principalmente de esperanza. Eso es lo peor, no tener esperanzas. Entonces, ¿cómo vamos a hablar en terapias milagrosas si en el fondo el problema es humano? Entonces, por eso que hay que cambiar la pregunta. ¿Cómo podemos hacer con que las personas se sientan mejor? ¿Cómo hacer con que las personas en una terapia entiendan que ellas necesitan descubrir conscientemente cuál es su problema? A partir de ahí desarrollo una terapia, desarrollo algo mejor, algo realmente que vaya en favor a esa persona. Y eso, gente, no es mágica, es trabajo. Por eso propongo, un psicólogo, un médico tienen que trabajar juntos. Si tú colocas un psicólogo y un médico, puta, hacen milagros. Si tú colocas un acupunturista, un reikiano y un psicólogo, hacen milagros. Pero entonces, lo que yo defiendo es que todos los profesionales tendrían que estar en común, uno complementando lo que el otro sabe, y no discutiendo y peleando quién tiene más poder y conocimiento, que es lo que infelizmente sucede. Entonces, en cuanto no haya una unificación de los conocimientos o un intento de que los profesionales de distintas áreas se intercomuniquen, el pueblo va a sufrir. Tenemos 8 minutos 43 para preguntas. Por favor, si alguien quiere, diga. NMCA Radio es la conferencia de Rodrigo Romo. Mira, yo no tengo ningún estudio científico. Yo mismo nunca lo estudio. Siempre he escuchado que sí. Pero yo no te lo puedo afirmar porque yo nunca estudié científicamente. Digo científicamente hacer mediciones, nunca las hice. Bueno, depende. Tú tienes seres fisiológicos, como ustedes, humanos, ellos comen alimentos nutritivos. Hay pueblos que comen carne, pero los Anunnaki comen carne, carnívoros como los humanos en general. Comen ternera, buey, todo, carne. El comando Astra es dividido en 15 pueblos distintos, desde seres que no tienen cuerpo físico hasta seres con cuerpo físico. Entonces, los seres que no tienen cuerpo físico se alimentan de energía, de los soles, de las estrellas. Los que tienen cuerpo físico biológico usan alimento correspondiente a su estructura biológica. ¿Ya? Algunos, muy parecidos a los humanos, comen como sopas nutritivas y vegetales. Hay algunos del comando Astra que comen carne. Entonces, el problema no es comer la carne, el problema es lo que sale de la boca de la gente. O sea, es la actitud. ¿Ya? Recto vivir, recto actuar. Diga. Usted dice que fue abducido. Sí. ¿Cómo tuvo la abducción? Mi abducción, bueno, yo soy producto de abducción. Mi padre fue abducido varias veces andando en la...
Mi padre fue fundador del Club Andino de Chile, ¿ya? Junto con su hermano, y mi madre también fue abducida varias veces. Entonces yo soy producto de abducción. Y mi primera abducción física en este cuerpo fue el 87 por el comando Astar, la segunda vez también 87 por el comando Estelar, y las otras dos fue por la supraconfederación, a mi raza, a mi pueblo. Pero yo lo autoricé. No, yo no tengo cuerpo, o sea, sacándose esto yo soy solo energía, no tengo estructura. Esta es la sexta vez que uso un cuerpo humano. Es distinto, por eso es que conozco varias razas extraterrestres con y sin cuerpo. ¿Ya? ¿Alguien más? Quedan 5 minutos 50. Bueno, la gente que no quiere vivir, tenemos que trabajarla psicológicamente y darles un motivo para querer vivir. Y eso es duro, es difícil. Pero no te tengo otra respuesta, porque no la puedo ayudar a morir, pero la puedo ayudar a vivir. Pero si la persona realmente quiere morir, hay que enseñarla a cómo morir. Ahí entramos en el budismo. ¿Cómo tú mueres? Iluminándote. Entonces, cuando tú te iluminas, con el conocimiento del budismo, tú puedes desencarnar. Porque los budas, los lamas, para que no saben, cuando llegan a un punto de iluminación, determinan el día de su muerte. Ellos mismos se desconectan y se van. Eso no es karma. Tú tienes el derecho, pero no tenemos la conciencia de cómo desconectar el cuerpo. Entonces, ahí hay que preparar a la persona para eso. Y eso no es fácil. ¿Ya? Hable alto, señora. ¿Tú puedes determinar o puedes decir qué persona está apta para hacer Reiki? Yo creo que eso va mucho de la energía de cada persona. Yo no tengo el poder de decir quién puede y quién no puede, porque el Reiki es una actitud de amor. Entonces, si tú tienes amor en el corazón, eres un buen reikiano, si no, no. Entonces, yo creo que eso es difícil de definirlo, porque, por ejemplo, hay veces que yo estoy de mal humor, yo no puedo hacerle Reiki a nadie. Yo estoy de mal humor, ¿cómo le voy a hacer Reiki a una persona si yo no estoy bien? Entonces, el primer aspecto es ese. Para pasarle Reiki a alguien, o cualquier terapia, tú tienes que estar bien. Si no, tu energía está contaminada. ¿Ya? Diga. Puede ser, ya. Aquí en castellano hay como 6 o 7 libros míos ya, de lo que yo enseño, de lo que yo hablo. Y en mi página web tengo en la Romo Media, en castellano por lo menos unos 40 videos, y en Caja de Pandora hay varios videos míos, así que es solo buscar. La palabra orisha significa seres de luz. Cuando tú eres un sacerdote y quieres practicar la magia negra, tú no contratas el orisha, tú contratas el Kiumbe y el Egún, que son los muertos, los fantasmas, para practicar la magia negra. Pero para dejar a la gente amedrontada le dicen que fue el Eshu. Entonces los brasileños le tienen pavor a los Eshu, pero Eshu significa en sánscrito, perdón, en aramaico, ángel de la guardia. Entonces existe una gran mentira contra los orishas, hecha en el propio Brasil. Entonces, técnicamente así, el orisha significa ser de luz, cualquier maestro ascendido. Un caboclo, que es un indio, es un ser ascendido. Pero los que practican la magia negra, las cosas negativas, son los sacerdotes con su conocimiento, sin el aporte del orisha. Eso yo lo dejo muy, muy claro en los cursos, lo voy explicando y lo voy demostrando. A medida que uno se va contaminando, ¿tá?, espiritualmente va perdiendo la conexión. Porque la plasticidad neurológica se va perdiendo. Si tú pierdes la parte neurológica, pierdes la capacidad psíquica o telepática de comunicación. Incluso pierdes la mediunidad. Eso es química, eso yo lo explico como química, reacciones químicas. ¿Ya? Eso es por culpa del azúcar. Yo creo que cuando tú tienes el cuerpo sano y la mente sana, los pensamientos ya son sanos. Que nosotros tenemos pensamientos medio chuecos porque somos contaminados con energías negativas todos los días. O sea, hasta, por ejemplo, psicológicamente hablamos garabato porque estamos cansados de la vida. Es una forma psíquica de extravasar la energía negativa. Entonces, cuando tú eres permeado por ondas negativas, tú reaccionas con ellas. Entonces, si uno tiene una mente sana, consecuentemente un cuerpo sano, tenemos una conexión espiritual sana. Porque hay una cosa básica. Todos ustedes tienen conexión con el yo soy, pero no lo entienden. Cuando se van haciendo la reconexión a través de ustedes mismos, de su recto vivir, recto actuar, la reconexión hace con que la memoria cuántica de todos ustedes o la memoria cósmica se reactive. O sea, yo tengo una memoria cósmica porque nací así, pero ustedes la perdieron, ustedes la pueden reactivar.
Los lamas tibetanos la reactivan porque tienen una postura y una alimentación muy especial. Ahora, yo no soy lama para comer las huevas que ellos comen, pero reconozco que su alimentación es mucho mejor que la mía y les genera capacidades superiores a un humano común. Lo acepto. ¿Entiendes? Se me fue el tiempo, gente, infelizmente. ¿Ya? Mañana estoy aquí a las 7 de la tarde, otra charla. Tenemos entonces en la Romo Media los videos, lo que quieran. Voy a hacer video aquí en la montaña para poder colgar este mes todavía en la Romo Media, ¿ok? Muchas gracias, saludos a todos. Y así termina la conferencia de Rodrigo Romo. Los invitamos a escuchar cada lunes y miércoles a las 19 horas las charlas de grandes relatores que estuvieron presentes en MCA Festival 2017, con repetición cada sábado y domingo a las 11 horas. Somos MCA Radio, mente, cuerpo y alma.